leyendo la Biblia, la palabra del Señor, capítulo 7 del libro de Romanos. Capítulo 6, perdón, del libro de Romanos. Aleluya. Amén, Señor. Gracias, Padre. Capítulo 6 y versículo 21. Vamos a la lectura de la palabra del Señor. Amén. Damos lectura, dice de la siguiente manera. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigo su asiento, hermano, en el nombre del Señor. Damos gracias al Señor, Dios bendiga a los hermanos, a la iglesia. Bueno, hermanos, hoy hay algunos hermanos que no están con nosotros. Y siempre decimos lo mismo, es imposible uno no sentirse un poquito desprovisto con la ausencia de los hermanos. Gloria a Dios. Es distinto cuando entra a la casa del Señor y ve que está el lugarcito lleno y que ya hay una oración, uno encara el culto de otra forma. Sin embargo, al tratar de, bueno, al ver seguramente las sillas vacías, la carencia de los hermanos, más de uno habrá pensado quizás, bueno, hoy qué pasó, no, va a estar medio. Y hermanos, lo decimos porque se podía percibir en el comienzo del punto. ¿Cuántos se dieron cuenta? Estaba importante orar al Señor y que incluso quizás todavía hay algunos que no puedan entrar en la presencia del Señor. Por eso, hermanos, es necesario que aprendamos a lidiar con estas cosas. No porque uno tenga demasiada experiencia, sino porque los poquitos añitos que hemos dedicado al servicio del Señor hemos hecho a la compañía del encargado de obra. Y el hermano sabe perfectamente que muchas veces nos hemos encontrado entre la familia nomás, en el culto, algunas veces 2 o 3 y el culto lo hacíamos igual. Gloria a Dios. Y hermanos, hemos aprendido de esa forma, que el culto al Señor se hace de todas formas. Seamos pocos, cantábamos igual, no había músicos, no teníamos un solo equipo y la guitarrita y con eso cantábamos al Señor. Y el Señor de todas formas nos bendecía, nos ayudaba. Y los hermanos salían bendecidos, como decía nuestra hermana Analía. A veces, aunque no haya mucho de lo que más se espera, sin embargo, el Señor provee el culto como a Él le agrada. Y bueno, para haber leído estos versículos, para hablar de algunas cosas que Dios puso en mi corazón en estos últimos días, algunos llamados de atención que quisiéramos compartir con la iglesia. Amén. Aleluya, amén. El libro de Romanos, para muchos es uno de los más excelentes manifiestos teológicos del libro de Romanos. Se desprenden muchas de las doctrinas que nosotros hoy tomamos y adoptamos para formar la doctrina cristiana evangélica, ¿sí? Muchas de las bases de nuestras enseñanzas, de las predicaciones de las cuales nos alimentamos durante más de 70 años que el pentecostalismo viene esforzándose por la ayuda del Señor, provienen muchas de ellas del libro de Romanos y entre otras cartas que complementan también a la doctrina. Entonces, hermano, el libro de Romanos es riquísimo en un montón de cuestiones, pero hay aparentemente una seria intención del escritor del libro de Romanos de hablar acerca del pecado y de la cautividad o la libertad del pecado. Amén. Vemos una seria intención del escritor del libro de Romanos de explicar de la forma más práctica posible qué es la relación que teníamos con el pecado, cuál es la que debemos tener y de cuál debiéramos cuidarnos, ¿sí? Respecto del pecado. Y hay una ejemplificación en el libro de Romanos, que está en algunos versículos anteriores, en el versículo 16, si usted me quiere acompañar en la lectura, una ejemplificación que para mí es una de las más excelentes respecto del pecado. Y el versículo 16 dice: no sabéis,
que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Amén. Esta ejemplificación, hermanos, es precisa, es objetiva y nos da a entender, hermanos, que si nosotros nos sometemos de nuestra propia voluntad a algo para obedecerlo, bueno, automáticamente nos convertimos en esclavos, si es del pecado, o en siervos, si es de la justicia. Tanto el esclavo como el siervo, hermanos, tienen las mismas capacidades reducidas. Ninguno tiene derechos, ninguno tiene voluntad, ninguno tiene la posibilidad de elegir qué es lo que más le gusta, lo que quisiera hacer. No, el esclavo como el siervo tiene que simplemente obedecer a su Señor. Amén. Y el siervo del Señor lo pone de una forma muy práctica y dice, si es al pecado, para muerte, y si es a la obediencia, para justicia. Amén. Y esto, hermanos, es algo que nosotros debemos empezar a meditar de una forma más profunda. El apóstol en el versículo 21, que nosotros leímos para comenzar nuestro comentario, dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Amén. Aleluya. Amén. Hay una relación, hermanos, que nosotros solemos tener con el pecado, que es que nos causa vergüenza. Amén. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos hemos atrevido quizás a nuestros semejantes o a nuestros pares, bueno, hablar de una forma muy precisa de las cosas que hemos hecho porque producen vergüenza en nosotros. ¿Verdad? Pero también hay otras cosas de las cuales todavía no nos avergonzamos. ¿Sí? Hay cosas, hermanos, que todavía los cristianos suelen recordar, suelen traer a colación en charlas, de las cuales no se avergüenzan todavía. Y esto, hermano, aunque de palabra nosotros digamos, no, esto lo digo para la gloria del Señor, hermanos, eso se ve en los ojos, que son las ventanas del corazón. Por allí, hermanos, se ven las intenciones. Y cuando uno ve, hermano, a mí esto me suele pasar mucho cuando hay de estos hermanos que, bueno, han vivido una vida dura en la calle, ¿no? Y llena de adicciones y de cuestiones así como violentas, ¿no? Cuando ellos cuentan de esas cosas, no todos, pero la mayoría, hermanos, los cuentan con grandeza, con aires de intentar intimidar de esta forma a la persona que está recibiendo la conversación, ¿verdad? Y esto, hermano, nos habla entonces de que todavía no hay vergüenza respecto de estas cosas. O el típico comentario, no, yo antes era terrible, yo antes era loquísimo, ¿no? A mí si me decían algo antes, tenía una boca, tenía una lengua, a mí nadie me decía nada, nadie me pasaba por arriba, hermano, pero se nota que no hay humildad en la expresión de estas cosas. Se nota, hermano, en la forma en la que se dice, se nota en la forma en la que se mira y en la que se cuenta con tanto énfasis, hermano. Ni siquiera la historia de la Biblia la cuenta con tanto énfasis como cuentan sus andanzas por allá afuera, ¿no? Y el apóstol dice, ¿qué recibiste de esas cosas? ¿No? ¿Qué recibimos de haber andado de esa forma? Hermano, lo único que recibimos era desprecio. El libro de Pedro dice aborrecido y aborreciendo a todo. Imagínense una persona que aborrece a todo el mundo y que es aborrecido por todo. ¿Usted piensa que recibe una gota de felicidad, una mínima centésima de tranquilidad en su vida? Hermano, es aborrecido por todos porque es un arrogante, porque es un altivo, porque es un mal llevado, porque es de todo. Y él mismo aborrece a todo porque nadie le cae bien. Todo con todo quiere pelear, con todo quiere discutir. Hermanos, y cuando estas cosas todavía se manifiestan en la carne, hermano, quiere decir que todavía no hay vergüenza de esas cosas que pasaron. Amén. Amén. Cuando, hermano, no perdemos oportunidad para decir, no, yo antes era así, yo antes a mí, nadie, no, y ahora, bueno, ahora gracias al Señor me estoy diciendo, no, hermano, eso se ve en los ojos y va más allá de las palabras. Y por más de que uno a veces sea, bueno, prudente y no quiera hacer sentir mal a los demás, estas cosas se ven, se sienten en el ambiente, en la charla, cuando se pone medio tenso y no saben ni por qué, hermanos, ¿por qué hay de estas cosas? Y la Biblia dice, de las cuales ahora os avergonzáis. Aleluya. Gloria a Dios. Os avergonzáis. Sí. Nuestro encargado de obra cuenta siempre el testimonio de aquella persona que contaba de sus andanzas y que en su antigua vida solía ser bueno, agresivo y sabía atacar a la gente con cuchillo y estas cosas, ¿no? Y el hermano cuenta que cuando él contaba sus andanzas hacía hasta los gestos, los movimientos, como si prácticamente estuviera reviviendo. Hermano, y esto no es avergonzarse, esto intenta producir en la persona que recibe la charla una especie de amedrentación o una especie de cuidado, no te metas conmigo, no, hermano, y eso dentro de la casa del Señor no tiene que existir. Porque aquí, hermanos, somos todos tratados de par a par, de igual a igual, no, hermanos, por lo mucho que podamos dañarnos los unos al otro. La Biblia enseña que no hay que tener miedo del que pueda dañar la carne, sino el que pueda dañar la eternidad, que
puede dañar el espíritu. Gloria a Dios. Hermano, aquí nosotros nos tratamos de par a par y nos sometemos los unos a los otros por el temor a Dios, dice la Biblia. Aleluya, sí, amén. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Amén. En el temor de Dios, hermano, que nos sometemos los unos a los otros. Gloria a Dios. ¿Usted piensa que el hombre que está aquí atrás de nosotros, con la cantidad de años que tiene y su fuerza reducida, podría a nosotros hacer algún daño físico, hermano? Primero, no podría porque no es de esa clase de persona. Segundo, porque su fuerza no lo permite. Sin embargo, nos sometemos por obediencia a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Por obediencia a Cristo, hermano, elegimos nosotros de nuestra propia voluntad, como dice la Biblia, si es para obediencia, si es a la obediencia, para la justicia. Ser justificados por medio de la obediencia. Amén, aleluya. Y esto, la justificación por medio de la obediencia, es algo, hermanos, que está costando muchísimo implementar en estos últimos días, dentro de los caminos del Señor. ¿Usted sabe, hermanos, que Jesucristo aprendió obediencia? Sí, Sí, amén. amén. La Biblia dice que Jesucristo aprendió a obedecer. Sí. Claro, hermano, cuando Él estaba en el cielo, allí Él no necesitaba recibir órdenes de nadie. Él no obedecía a nadie, todos lo obedecían a Él. Sin embargo, cuando la Biblia dice que Él se despojó de sí mismo, en el verbo griego, la ekenosis de Cristo, el vaciamiento de Cristo, de su deidad para venir a tomar forma de hombre, hermano, la Biblia dice que Él, siendo hombre, aprendió obediencia. Y acá, hermano, vamos a empezar a detenernos de a poquito a la palabra del Señor. Porque Jesucristo aprendió obediencia no solamente cuando tuvo 30 años y ya apareció siendo un hombre que ahora empezaba a predicar la palabra del Señor. Él aprendió obediencia, hermano, desde que era un niño. Amén. Gloria a Dios. Desde que era un pequeño aprendió obediencia. Atención, yo sé que a veces las mamás nos encantaría que alguien más, o los papás, nos encantaría que alguien más le dijera a nuestros hijos respecto de la reverencia y la obediencia. Bueno, esta tarde atención a todos los niños de la congregación. Por favor, si todos los niños pudieran mirarme, Jesucristo aprendió obediencia desde pequeñito. Desde la edad de ustedes aprendió a obedecer a mamá y a papá. Entonces los niños de la iglesia, los niños, hijos de los hermanos, tienen que aprender obediencia. Sí, Señor. Amén. 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 Este, hermano, lo vemos porque la Biblia relata y nos cuenta algunas poquitas versiones de las cuestiones que Cristo tenía con su padre y con su madre. Hermano, a mí hay algo que me llama la atención, que Jesucristo era conocido como el hijo del carpintero, ¿no? Él era conocido como Jesús, el hijo del carpintero. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Jesús trabajaba con su papá. Aleluya. Con su papá José, ¿no? El quien había dado incluso el apellido. Él trabajaba con su papá. Y los varoncitos sabemos lo que es trabajar con papá a veces. Hay que aguantar, que por ahí de repente tenga un carácter un poco complicado. Bueno, pero hay que trabajar con papá. Hay que ser obediente, hermano. A él lo conocía porque trabajaba con su papá. Entonces los jóvenes de la iglesia también tenemos que aprender obediencia dentro de la casa del Señor. Y lo lindo, hermano, lo glorioso de Cristo es que Él simplemente se quedó como un joven. Él llegó hasta la plenitud de la edad de un hombre, 33 años de vida, y aún teniendo 33 años de vida seguía siendo obediente. Ya no había quien viniera a Él a darle órdenes, nada, hermano, pero Él tenía un Padre celestial en los cielos y un Espíritu Santo que constantemente, hermano, le indicaba cuáles eran las cosas que Él debía o no debía hacer. Él le daba las palabras, hermano, Él tenía la forma, Él tenía comunión directa con el Padre. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia cuenta que Él se metía en largas y verdaderamente oraciones de fuego, hermano, en la intimidad con el Señor, y allí Él tenía intimidad con el Padre, hablaba con el Señor y recibía ordenanza seguramente. ¿Y sabe cuál fue la última expresión de obediencia? La cruz del Calvario. La cruz del Calvario, hermano. Él dice que obedientemente, como cordero que va al matadero, subió a la cumbre de aquel monte, se entregó, hermano, solito, su vida. A Él no lo mató nadie, por favor no se confunda. No lo mató el látigo romano, no lo mató la espada, no lo mató nadie. Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y entregó el espíritu. Exhaló su último aliento. A Él nadie lo mató. Él murió de su propia voluntad porque Él sabía que Él había venido para eso, y obedientemente, hermanos, cumplió todo su mandato. Aleluya. Ahora, hermano, la pregunta es: si Él aprendió a obedecer, ¿qué nos queda a nosotros? Tenemos que aprender a obedecer. Gracias, Y Señor. ahora se empiezan a acabar los amén, hermano, pero tenemos que aprender a obedecer. Aleluya. Tenemos que aprender a ser obedientes, tenemos que aprender a respetar las autoridades dentro de la iglesia. Tenemos que aprender a respetar la doctrina, hermanos. Tenemos que aprender a respetar las enseñanzas que durante tantos años vinieron haciendo tanto bien al pueblo que nos antecedió a nosotros. Hermano, ahora ¿por qué nosotros lo vamos a cambiar? Siempre dijimos lo mismo y lo vamos a mantener. Si hasta el día de hoy, hermanos, los himnos fueron de bendición para la iglesia, bueno, se van a seguir cantando himnos. ¿Sabes?
Si para la iglesia fue de bendición tener cierto tipo de vestimenta, bueno, hermano, no lo vamos a cambiar por nada, lo vamos a ir manteniendo. Amén, Señor. Aleluya. Pero la Biblia no habla, hermano, no dice de corbata ni de pollera larga, no, hermano, yo no estoy diciendo que hable de esas cosas, pero ahora vamos a entrar un poquito en la doctrina de estas cosas, amén, no que uno tenga la sabiduría completa, pero vamos a intentar con la ayuda del Señor empezar a ver estos aspectos de la obediencia. Y dice, pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Bueno, ya hablamos, hermano, respecto de la vergüenza de la vida pasada. Y si se cuenta, hermano, porque a veces hace falta contarlo, se cuenta para la gloria de Dios. Es verdad. Lo único para que se cuente lo que hicimos y lo que vivimos, y no hace falta tanto detalle, hermano. A veces nos ponemos muy objetivos en las cosas que decimos y no hace falta tanto, hermano. Con que usted sea concreto en el mensaje y rebunde, verdaderamente, hermano, haga énfasis en que Cristo lo libertó, hermano, ese testimonio va a ser de poder, de gloria, va a ser una bendición, va a ser que los demás hermanos crean en la presencia del Señor y en su poder. Si es para otra cosa, hermano, por favor, mejor ni digan nada. Versículo 22, vamos a leer ahora. Miren lo que dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Amén. Y acá hay una seguidilla de cosas que se van sucediendo. Lo primero que tenemos es si habéis sido libertados del pecado. Segundo, hechos siervos de Dios. Tercero, dice que tenemos como fruto la santificación. Y cuarto, que tenemos por fin la vida eterna. Amén. Y vamos ahora nosotros, por medio de este versículo, a ponernos delante de la palabra del Señor y a ver en cuál de estos puntos todavía estamos. Amén. La Biblia dice: ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántos han sido libertados del pecado? Aleluya. Amén. Gloria a Dios, porque hemos sido libertados del pecado. Ahora, hermanos, hay algo que a veces nos confunde y nosotros decimos ser libertados del pecado porque hemos sentido el perdón de los pecados. Y no es lo mismo. Amén. Sentir el perdón de los pecados no garantiza que seamos completamente libres del pecado. ¿Sí? Porque yo, hermano, en mi propia vida, en mi propia carne, hemos sufrido también el martirio, el acero del pecado en la vida, y nos hemos dado cuenta que el Señor en su bendita voluntad, un domingo como este, con lágrimas en los ojos y arrepentimiento, Él puede perdonar nuestro pecado. Pero si nosotros de nuestra propia voluntad volvemos a someternos a esas actitudes pecaminosas, entonces todavía somos esclavos del pecado. ¿Cómo lo vemos esto? El domingo en el culto lloramos, derramamos lágrimas, pedimos perdón, nos reconciliamos, zapateamos, nos revolcamos, y el lunes otra vez la misma cosa de siempre. Entonces, hermano, esta es la diferencia grandísima entre sentir el perdón de los pecados y ser realmente libre del pecado. La Biblia dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. El pecado no debe enseñorearse de los cristianos. Imagínese el pecado, hermano, como si fuera una especie de verdugo. Y el verdugo, hermano, cuando nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados por medio de la sangre de Jesucristo, el verdugo tiene que dejarnos, pero en algún momento va a volver y va a pegar el tirón del mismo lugarcito donde te tiene atado y va a volver a hacerte caer de la misma forma que siempre te tiene sometido. Y esto se llama esclavitud del pecado. ¿Cómo, hermanos, incurrimos nosotros en esta esclavitud? ¿Cómo quedamos presos de semejante cautiverio que podemos tener del pecado, hermano, cuando nosotros en nuestra propia voluntad volvemos a estas cosas? Amén. Una vez que hemos sido perdonados y libres del pecado, la Biblia dice que Él es poderoso para mantenernos sin caída. La Biblia dice que Dios es poderoso para mantenernos sin caída, sin pecado. Él puede mantenernos, hermano, fieles y sin pecado delante de la presencia del Señor. Pero si nosotros pecamos, hermano, entonces ¿qué es lo que pasa? ¿Que Dios no tiene poder? ¿Que acaso en mí la obra no está completa? No, es que nosotros en nuestra propia voluntad volvimos a buscar lo que tanto daño nos hizo. Y delante de la presencia del Señor, ¿sabe cómo se ve esto? Como un perro que vuelve a su vómito. Bendito Dios. Como el chanchito lavado que vuelve al barro. Así se ve, hermano, el cristiano, el hijo de Dios, que de su propia voluntad vuelve a incurrir en los mismos pecados de los cuales fue perdonado. Aleluya. Hay un versículo en el libro de Hebreos, no sé si mi hermana Belén se recuerda dónde estaba, que lo habíamos buscado, lo vamos a leer también porque es imperioso poder leerlo para ver la gravedad de lo que significa, hermano, pecar luego de haber recibido el perdón de los pecados. Pero mientras la hermana Belén lo busca, usted no se preocupe, vamos a continuar todavía con la meditación de la palabra del Señor. Habéis sido libertados del pecado, dice la Biblia. Ahora que nosotros conocemos lo que es la libertad del pecado y cómo nosotros nos volvemos cautivos del pecado, la pregunta es si todavía todos somos capaces de levantar la mano y decir que somos libres del pecado. Aleluya. Claro.
porque seguramente empezamos a recordar algunas cosas en las cuales nos vemos que esporádicamente volvemos a recaer. Cada 2 o 3 días vuelvo a recaer en lo mismo. Cada una semana vuelvo a recaer en lo mismo. El Señor me perdona, me levanta, me esfuerzo, me meto en oración, me meto en lectura bíblica, me meto en un montón de cosas, pongo en la radio, pongo música, pongo de todo. Sin embargo, una vez al mes, mi pecado, mi Señor, el Señor de mi vida, de mi alma, vuelve a mí y se enseñorea todavía de mi hermano. Y esto es lo que la Biblia llama cautividad del pecado. Cuando la hermana Analía estaba hablando respecto de la dedicación del templo y preguntaba por qué pasó lo que pasó, cómo la gloria descendió, hermano, y la hermana decía que comenzó la oración del varón con alabanzas al Señor, yo decía, amén, gloria al Señor, porque así se comienza a entrar en la presencia del Señor. Pero ¿sabes que había algo más que hacía que todo eso, hermano, sea solemne? Era la santificación que había en aquella casa. La dedicación, lo invito, la hermana seguramente lo habrá leído, lo invito a leer los capítulos anteriores, usted vea de la forma tan delicada con la que cada cosa del templo fueron tratadas. Había instrucciones precisas de cómo tenía que haber sido esto, lo otro, de oro, de este material, de madera, de acacia, de acá, de allá, un sinfín de instrucciones las cuales fueron cumplidas al pie de la letra. Y hermano, en la santificación, en la dedicación de todas las cosas para la gloria del Señor, el Señor dijo, acá estoy en mi plena comodidad, y la gloria del Señor descendió. Claro, hermanos, es que entonces no podemos pretender que nuestra vida, que nosotros seamos llenos de la gloria del Señor si todavía estamos cautivos del pecado en algunas cosas. Y todavía no estamos completamente santificados de algunas otras, hermanos. Es imposible poder sentir la presencia del Señor como la sintieron allá en aquel primer templo. La Biblia dice que mientras estaba orando, una nube espesa llenó la casa. Y los quiciales del templo, hermanos, para que ustedes, las columnas del templo empezaron a estremecerse. Y cada uno de los que estaban en aquel lugar ofreciendo algún oficio tuvieron que soltar todo, hermano, y solamente empezaron a glorificar el nombre del Señor y salir de allí, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. ¿Lo encontraron a Belén? ¿Está por ahí? Hebreo, no importa. Bueno, se lo voy a leer más o menos, o se lo voy a mencionar y después lo vamos a leer en otra oportunidad. Lo que dice la Biblia es que si nosotros pecamos voluntariamente, luego de haber recibido el perdón de los pecados, ya no queda más juicio, ya no queda más sacrificio para nosotros, ¿sí? Porque Cristo murió una vez y por todos. Igual, hermano, por favor, no se distraigan intentando buscarlo, es algo que traemos a colación, ¿no? Capítulo 7, Ahí está. a partir del verso 22. Libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 22. ¿Lo puede leer mi hermana Belén, por favor? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aleluya. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Bueno, ya hablo un poquito del sacerdocio de Cristo, pero este versículo, hermano, del que yo les hablaba, dice que una vez que hemos... ¿Cómo? 10:26. 10:26. A ver si lo podemos leer. Lo leemos. 10:26 dice de la siguiente manera: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Amén? ¿Qué quiere decir esto? Que si después de que hemos conocido la verdad, nosotros nuestra propia voluntad, hermano, volvemos a buscar el mismo pecado del que fuimos libertados, ya no hay más sacrificio por nosotros. Y lo único que nos queda, hermanos, es esperar el juicio. Y según la Biblia dice, es una horrenda expectación de juicio
y de hervor de ira. Amén. Y ahora nosotros podemos empezar a comprender por qué el Señor tiene que muchas veces dejar caer su ira o su juicio sobre algunas personas que de su propia voluntad pisotean la sangre de Cristo, hermano, desmereciéndola y tratándola como si fuera nada y volviendo a los mismos pecados de siempre. Amén. Y yo sé que a muchos está alarmando esta palabra porque dicen, pero yo peco todos los días. Bueno, hermano, yo también peco todos los días, pero no peco con los mismos. ¿Se entiende? Hay cosas de las que el Señor me hizo libre, de las cuales me tuvieron cautivo, y cada uno se las tiene identificadas. Yo sé que las tenemos identificadas. Alguna habrá sido el carácter, otra habrá sido la lujuria, otra habrá sido la seducción, otra habrá sido los vicios. Bueno, usted sabe lo que el Señor lo libertó. Si por algún motivo volvés de tu camino, primero la Biblia dice que eres indigno, que es indigna de Cristo, indigno de los cielos, no agradará su alma. Y segundo, hermano, ya comenzamos a pisotear la sangre de Cristo como si no hubiese sido nada, porque nos volvimos al que nos había esclavizado y cual fuimos libres, hermano, y el Señor esto no lo puede dejar pasar por alto. La Biblia dice que lo único que le espera a esa persona, porque ya no tiene más sacrificio, es purgar sus pecados en su propia carne. Lo mismo que dice, hermano, en el libro de Corintios capítulo 11. Por lo mismo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Amén. Por lo mismo, por haber tratado de cualquier forma las cosas santas del Señor. Amén. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque se me están entristeciendo bastante, hermano. Ahí la palabra del Señor. Gracias, Señor. Ahora que habéis sido libertados del pecado, ya hablamos de la libertad del pecado, y dice, y hechos siervos de Dios. Amén. Amén. Y hechos siervos de Dios. Una vez, hermano, que nos constituimos libertados del pecado, realmente libres del pecado, entonces, libre del pecado, podemos empezar a aspirar el servicio al Señor. Amén. Gracias, mi Dios, gracias. Hay algo, hermanos, que siempre pasa, que el menos capacitado es el que más ganas tiene. Y el que incluso está más capacitado es el que menos ganas tiene, ¿no? ¿Cómo lo vemos esto? Cuando dentro del culto escuchamos estos comentarios mentirosos y diabólicos de el culto estuvo frío, hubiéramos hecho de esta forma, no, eso es una expresión de rebelión grandísima. Tiene apariencia de que quiere contribuir, no hubiéramos hecho así para que parece, hermano, bueno, pero es una rebeldía grandísima. ¿Por qué, hermano? Porque el culto lo guía el Señor y lo hace con ¿Cómo lo vemos esto? Y atención a los hermanos que de vez en cuando dirigimos el culto y coordinamos los cultos. Lo vemos, hermano, expresado de esta forma, de que la persona que va a dirigir el culto se entrega, se encomienda a las manos del Señor y dice, Señor, haz conmigo tu voluntad. Y comienza a dar las oportunidades conforme el Espíritu le da. Esto es algo realmente espiritual, no es simplemente una selección al azar del hermano que me trajo un regalo, del que siempre me cae bien y bueno, es el que pasa. No, hermano, acá se hace conforme el Espíritu le da. Y hermano, ¿cuánto no hemos escuchado esta frase? Siempre le dan a los mismos. La hermana Fanny lo dijo, allá estábamos en el precongreso y dijo, siempre le dan a la hermana Eli, y le dan porque tiene gracia, dijo la hermana Fanny. Bueno, hermano, pasa lo mismo. En la iglesia del Señor se le da siempre lo mismo porque son los que tienen gracia. Gloria al Señor. Yo sabía que iba a decir amén, hermano. Pero claro, hermano, siendo libertados del pecado, aspiramos al servicio del Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Yo no quiero decir que usted esté en pecado, como decía la hermana, no quiero decir que estemos todos endemoniados acá ni nada de eso. Pero lo más probable es que todavía tengamos que tener libertades de algunas cosas para que el Espíritu muestre a sus siervos, primeramente, quiénes son los capacitados para pasar este lugarcito y empezar a administrar las cosas santas del Señor y convertirse recién entonces en siervos del Señor. Así que si alguien estaba pensando, hermano, con estos pensamientos, le da siempre lo mismo, en el culto no pasó nada, yo no me esfuerzo más porque a mí no me tienen en cuenta, no, hermano, no se trata de que no te esfuerces más, se trata de que te libertes del pecado. Cuando seas realmente libre del pecado y tus ojos reflejen, hermano, la paz de Cristo, aleluya. Cuando en tu rostro, en tu semblante, en tus vestimentas, en tu carita, se note el perdón de los pecados, entonces los hermanos van a decir, hoy le vamos a dar la apertura bíblica a tal hermano. Hoy no vamos a predicar ninguno de los que dice, hoy va a predicar tal hermano porque lo hemos visto y sentimos cómo el Señor ha cambiado su vida. Entonces pasa el hermano ya hecho libre del pecado y hecho siervo de Dios. Así que, hermano, si estaban estos pensamientos, siempre lo mismo, siempre, no, hermano, repréndalo y al contrario, dígale, bueno, hermano, Señor, ¿en qué tengo que santificarme? ¿De qué tengo que ser libre todavía? Y sea sincero, hermano, ¿no? El que dice que no peca, hace mentiroso a Dios, dice la palabra del Señor. Amén.
vosotros, siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Amén. Una vez que hemos sido libertados del pecado y automáticamente hechos siervos del Señor, o sea, ya empezamos a meternos en el servicio de la casa del Señor, ya tenemos un instrumento, ya pasamos un trapito en algunas cosas, ya nos encomiendan una tarea, ya estamos para esto, para lo otro, somos siervos de Dios, queramos o no, en poca o en corta magnitud somos siervos, estamos brindando un servicio a nuestros Señor. Cuando esta persona, hermano, se convierte en siervo del Señor, lo primero que da fruto, lo primero que se deja ver en su vida es el fruto de la santificación. El fruto de la santificación. Y este fruto, hermano, es uno de los frutos más difíciles de poder cumplir o de poder dar nosotros como plantitas, como plantíos del Señor, ¿no? El fruto de la santificación. Y, hermanos, esto se deja ver en la vida de las personas, ¿no? Cuando la persona se quiere santificar, se quiere apartar. Santificación, apartamiento, dedicación, ¿sí? Enajenación, sacarnos de algo. Cuando uno elige algo para una actividad específica es porque lo santifica, de alguna forma lo aparta para hacer algo dentro de cualquier ámbito, ¿no? En la casa del Señor es lo mismo. El que se santifica, se aparta. Gloria a Gloria a Dios. El que se santifica, deja. Aleluya. El que se santifica, se limpia. Gracias, Señor. El que se santifica, hermano, para seguir siendo siervo del Señor, bueno, hermano, se empieza a ver de toda la forma de su vida. Amén. ¿Sí? Y acá, hermanos, hay un pensamiento que siempre tengo cuando por ahí estoy en lugares que está muy, muy lleno de gente, ¿no? Uno va a San Justo, a la capital, y ve que hay mucha cantidad de gente. Y cuando uno ve más gente, bueno, ve bastante cosas. La gente no tiene vergüenza de profesar lo que les gusta, ¿no? Al que le gusta por ahí el rock pesado y estas cosas, bueno, tiene una forma de vestirse. Y uno cuando lo ve venir dice, a este le gusta cierta música. Cuando hay una jovencita que tiene favoritismo por la ideología del aborto, por ejemplo, no tiene problema en ponerse un pañuelo verde, lo ata bien fuerte en su mochila, en sus prendas, en su muñeca, se rapa acá al costado, dijo la hermana Belén. Bueno, todo esto haciendo alusión a que ellos pertenecen a una corriente ideológica, ¿no? Hermanos, y esta gente no tiene vergüenza de esas cosas. Y nosotros sabemos, hermano, acá en la intimidad nuestra sabemos que le queda bastante feo, ¿no? Pero no tienen vergüenza de eso, ¿no? Ellos andan así queriendo que todos vean y se den cuenta que ellos son eso y que enarbolan esa bandera y que piensan de esa forma, hermano. Y la pregunta que siempre me dice, ¿por qué a los cristianos nos da vergüenza que nos conozcan como cristianos? ¿Por qué mientras más parecido al mundo, mejor todavía? O mientras menos cristiano, mejor, ¿no? Y en esto, hermano, es inevitable, aunque no les guste mucho, es inevitable incurrir en la enseñanza o en la doctrina de la vestimenta, incurrir en la doctrina, en la enseñanza de los cortes de pelo, en las enseñanzas de los cuidados de las hermanas y de los hermanos también, ¿no? Porque de esta forma nosotros estamos demostrando con nuestro testimonio, con lo que ve la gente, que correspondemos a una forma de pensar. Aleluya. En otras palabras, que correspondemos a una ciudadanía. Claro, hermano, el que viene de extranjero no tiene, acá donde está en Argentina se pone la camiseta de su país, quiere que todos sepan que él corresponde a esa nacionalidad, y con orgullo, hermano, y gloria a Dios por los que aman su patria, porque el Señor nos ha mandado, hermano, a orar por nuestro gobernante y por estas cosas. Hermano, bueno, de la misma forma nosotros, aunque somos argentinos y hay de mucha gente aquí, tenemos una ciudadanía que es celestial. Y en los cielos, hermano, sabe que la gente se viste de una forma. En los cielos, hermano, hay un idioma. Hay una forma de hablar. Claro, hermano. Y uno dice, qué duro, hermano, dice, va a hablar de la vestimenta. No, hermano, es que en los cielos, hermano, hay algo que siempre pienso. Usted sabe que los querubines que están en el trono del Señor tienen 6 alas, dice la Biblia, ¿no? Con 2 se cubren su cuerpo, con otros 2 se cubren su rostro y con los otros 2 se mantienen allí en el aire. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que se cubren completos, completitos, para estar delante de la presencia del Rey de Reyes y Dios. Ellos, hermanos, siendo santos, siendo seres angelicales, santísimos y divinos,
hermanos, la Biblia dice que no se atreven a decirle palabra al que está sentado en el trono, se dicen entre ellos. Léalo después, dice que se dan voces el uno al otro. ¿Sabe lo que se dice? El que está sentado en el trono es santo. Ni siquiera se atreven a dirigir su alabanza al Padre. Entre ellos dicen, Él es santo. El que está sentado es santo. Santo, Él es santo. En el cielo hay una forma de vestirse, hermano. ¿Sabe que cuando Juan dice que cayó como medio muerto y vio las vestimentas, vio los pies simplemente del que le hablaba, de la voz que le hablaba, ¿sabe lo que vio? Unas ropas largas que llegaban hasta los bordes de sus pies vestidos como el bronce bruñido, dice la palabra del Señor. No tenía una ropa suelta y grandota, no, estaban ceñidos por los lomos con un cinto, dice la palabra del Señor. Tenía, hermano, un pectoral y decía en el cinto, ¿sabe lo que decía? Fiel y verdadero. La Biblia dice, hermano, que el rostro de la persona que le hablaba resplandecía como el sol cuando resplandece en su fuerza. A las 12 del mediodía, cuando no lo podemos ni mirar, así era el rostro de Cristo. Hermano, hay una forma de vestirse, hay una forma de andar, hay una forma de glorificarle, hay un idioma que se habla, hay una forma de ser, hermano, y allí a esa ciudadanía correspondemos. Y esto también es santificación. Esto también es santificación. Gracias, Señor. Han surgido algunas cuestiones en los últimos días, y yo sé que los hermanos conocen la palabra del Señor y son temerosos, y bueno, pero hermanos, debemos tener celo en cuanto a la casa del Señor. ¿Sí? A la forma que nos presentamos en la casa del Señor, con nuestras vestimentas, con nuestros cortecitos, los varones, las hermanas, en la forma en la que se cuidan, su rostro, ¿sí? Y vamos a leer para ello lo que dice el libro de Corintios, para que usted no piense que soy yo el enojado. Mira el libro de Corintios, capítulo 11. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Capítulo 11, versículo 14. Sí, amén. 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 La naturaleza misma os enseña que al varón, ¿encontraron todos los hermanos? Me gustaría que todos me acompañen en la lectura, porque es importantísimo lo que estamos leyendo. Sí, amén. Sí. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Aleluya, amén. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Esta frase, bueno, este parámetro va a regir toda nuestra vida. La naturaleza misma no se enseña, ¿no? Sí. La naturaleza no se enseña. La naturaleza es sabia, hermano, porque si enseña, porque tiene sabiduría. Y para eso, hermano, vamos a dirimir todas las cuestiones de nuestras vidas. Y el apóstol usa la naturaleza para decir, la naturaleza no te enseña que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y que a la mujer, por el contrario, le es honroso, le es como un velo, ¿no? Bueno, hermano, ya cuando nosotros vemos que dentro de nuestro cuerpo hay cosas que están yendo en contra de la naturaleza, entonces mejor paremos la mano. Gracias, Señor. Amén. Amén. Porque la naturaleza nos enseña, ¿sí? Si el Señor nos dio rulos, como el hermano dice, bueno, traten de mantenerlo ahí en lo posible, en un corte bastante. A veces vengo con el cabello largo porque las cosas de la vida, las preocupaciones y todo eso, bueno, las ocupaciones, perdón, no nos permiten, pero hermanos, siempre nos preocupamos de estar bien afeitadito, de venir con un cabello recortadito, para estar en la casa del Señor, porque la naturaleza nos enseña. Hermano, de otra forma, si el hermano le dice con su rulo, se deja crecer el pelo, le va a parecer un loco. No sé cuántos me vienen con el pelo largo. Ahí está, la manita dice que sí, porque no tiene forma de nada, entonces parece un loco y usted piensa, ¿qué va a decir la gente? Mira cómo anda el cristiano, anda como un loco. No, hermano, eso también es testimonio. Y la naturaleza enseña que hay una forma de mantenerse. Hermanas, cuando usted ve que hay cosas que se le están escapando al natural y de repente se empiezan a desaparecer rasgos de su cuerpo, bueno, pare por ahí, ¿sí? Porque la naturaleza misma enseña cómo hay que mantener las cuestiones del rostro, ¿sí? Sus cabellos, sus cosas.
¿Amén? ¿O estoy equivocado? ¿No? Amén, amén. Gloria a Dios. No queremos hacer más menciones, más precisas, pero yo creo que somos bastante inteligentes. Para otra cosa somos muy inteligentes. También somos inteligentes para entender la palabra del Señor. Cuando ya hay cosas que se nos están escapando de las manos, Gloria a Dios. ¿sí? Cuando ya estamos perdiendo la figura natural, la que hemos recibido, hermanos, entonces ya mejor hasta ahí nomás. ¿Sí? ¿Sí? No sé si me explico. Gracias, Señor. Sí, amén. Esto también es santificación. ¿Sabe por qué? Porque si usted atenta en contra de la imagen que Dios le dio, entonces de alguna forma está diciéndole a Dios que también es desperfecto o no es hermoso. Porque la Biblia dice que somos creados a imagen y semejanza de Él. ¿No? Estamos descontentos, dice el hermano, con lo que no hemos recibido, por cómo somos. No, hermano. En la medida de lo posible, bien prolijito, lo más presentable posible. Aleluya. Usted sabe que hay incluso otras doctrinas que son mucho más duras que la nuestra, la de la Iglesia de Cristo Rey, digo, donde ni siquiera se le permite a las mujeres, bueno, intervenirse su cuerpo de una forma muy notable. No quiero caer en palabras vulgares, pero respecto, por ejemplo, de la ceja y todas esas cosas, son incluso bastante rectos, hermano, respecto de esto. Y uno dice, ¿será para tanto? Y no sé, hermano, la doctrina de Cristo el Rey nos ha enseñado y hemos visto a nuestras hermanas que se comportan de una forma. Aprendamos de ellas. Y los hermanos lo mismo. Cuando nosotros vamos a los congresos y vemos a todos los hermanos, los siervos del Señor allá arriba, ¿usted cómo los ve, hermano? Corbatita, pantaloncito bien recto, ¿no? Una buen porte, bien planchadito, afeitadito, un recorte varonil, bien recto. Bueno, hermano, eso es lo que nos decían los hermanos, vamos a tratar de parecernos a ellos. Amén. Y eso también es santificación. Eso también, ahí también se ve la santificación, las ganas de ser. La santificación también se ve en el hogar, hermanos. ¿Qué pasaría si nosotros trajéramos acá, dentro de esta casa, las cosas que hacemos en el hogar? Claro. Sería imprudente que dentro de la casa del Señor se reproduzca una novela. ¿No? ¿Y por qué en casa así? No, sería imprudente que en el púlpito se use determinado lenguaje. ¿Y por qué en casa así? Es santificación también. Eso también es santificación. Y ese es el primer fruto que tenemos cuando somos siervos del Señor. Cuando estamos ya metiendo las manos en las cosas santas del Señor, tenemos que procurar dar este fruto urgentemente. Porque el Señor, si no, hermano, se va a dar cuenta de que alguien está manoseando sus cosas santas de cualquier forma sin tener el fruto de la santificación. Y el Señor no va a permitir que su casa ni sus cosas sean menoscabadas. Que el culto del Señor sea menoscabado, sea destratado, sea ensuciado por algunos que todavía no quieren santificarse. Así que a todos los hermanos que estamos desempeñando alguna tarea en la casa del Señor, más vale que comencemos a santificarnos. Porque esta obra no es mía ni del hermano Martín, esta obra es del Señor. Y el dueño, el Señor de la vida, en cualquier momento pasa y sabe lo que quiere. La Biblia dice que fuimos plantados para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Cuando Él venga, hermano, lo único que quiere es fruto. Nada más. Ni que sea grande, ni que sea frondoso, ni que no. Lo que quiere son frutos. Así que más vale que empecemos a dar este fruto. El fruto de la santificación. Gloria a Dios. Y recibe entonces como fin la vida eterna. Gloria a Dios. ¿Sí? Mientras no haya santificación, mientras no seamos siervos de Dios y no seamos libertados del pecado, ni piense, hermano, con tener vida eterna. Gloria a Jesús. ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos, ¿cuántos son salvos? Y todos levantamos la mano, sí, somos salvos. Pero realmente fuimos libertados del pecado. Gloria a Dios. Nos estamos santificando, hermano. Gloria a Dios. Estamos apartándonos, estamos dejando, estamos eliminando, estamos sacando, estamos cortando. Hablaba esta palabra con un grupo de jóvenes allá en la iglesia de Jesús del Rey y le decía, hermano, por la santificación se dejan relaciones. Por la santificación, hermano, se cortan amistades. Por la santificación se sacan cosas del celular. Por la santificación, hermano, por buscar la santidad del Señor. Si hay que encerrarse, se encierra, hermano. Yo sé que nadie lo va a hacer, pero hermano, si nosotros vemos que nuestra carne es débil y que en cualquier momento vamos a volver a someternos al mismo que nos esclavizó, más vale, hermano, que haga lo que sea necesario. Es mejor que entres a los cielos sin un ojo, sin una mano, sin una oreja, sin una pata, a que ni siquiera entres. Es mejor que entre al reino de los
los cielos sin celular que ni siquiera entres. Es mejor que entres al reino de los cielos sin ningún suscriptor en tu Instagram, pero que entres. Es mejor, hermano, que entres. Es mejor que ya no te hablen tus familiares, que ya nadie te invite a la fiesta porque eres aburrido, porque no bailas y no dices malas palabras y groserías. Es mejor que se vayan todas esas cosas, pero que entre en el reino de los cielos. Es mejor. Vale más. Cuesta más, hermano, pero vale más. Es eternamente dichoso. La gloria del Señor eternamente y para siempre vale más que todas estas cosas. Gloria a Dios. Por lo mismo, hermanos, nos santificamos, nos limpiamos. La Biblia, la hermana Belén había leído unos versículos en la radio. ¿Cuánto escucharon en la radio? Gloria a Dios. Había leído unos versículos que hablan así de la santificación y el que quiere se limpia a sí mismo, se limpia. Y uno dice, no, el que me va a santificar es el Señor. No, el Señor nos perdona y nos justifica, pero el que se santifica somos nosotros. El libro de Santiago dice, y el que se limpie de estas cosas será vaso de honra. Gloria a Dios. Gloria Gloria a Dios. Pero cantar queremos todo, predicar queremos todo, tener un lugarcito queremos todo, hermano. El que se limpie de estas cosas va a ser usado. El que no se limpie, hermano, no pretende. Y recién entonces podemos aspirar a tener vida eterna. Mientras tanto, hermano, aunque sea duro, mira lo que dice la palabra siguiente, porque la paga del pecado es muerte. Versículo conocidísimo de la palabra del Señor. Tengo otra versión de la Biblia que dice, el pecado paga con muerte. Algunos nos hemos equivocado, yo por ejemplo me equivocaba y pensaba que bueno, que si peco, el que me paga con muerte es Dios. No, pero Dios no paga con muerte. El que paga con muerte es el pecado mismo. El pecado mismo paga con muerte. El diablo, para que usted entienda, hermano, paga con muerte. No es Dios el que te, no, Dios que malo, me castiga por mi pecado y me mata, virtualmente o me mata. No, hermano, Dios no castiga de esa forma. Él tiene un día en el que Él va a hacer caer su juicio y eso ya determinado. Pero el que paga con muerte durante la vida, hermano, es el pecado mismo. Tu propio Señor, al que volviste a buscar, al que volviste, hermano, arrastrándote como el perro vuelve a su vómito, Él te va a pagar con muerte en cualquier momento. Puede tardar poco, puede tardar mucho, pero en algún momento la Biblia dice el pecado muestra su naturaleza real, se muestra realmente como es. Y cuando el pecado se muestra realmente como es, ya deja de ser gustoso, ya deja de ser divertido, ya deja de ser gracioso, ya deja de ser entretenido ni atractivo, y el pecado después empieza a mostrar su real naturaleza, y su real naturaleza es la muerte. Así que, hermano, ya no te dejes engañar. Te gusta, es divertido, te atrae, lo que sea, no te dejes engañar. En cualquier momento muestra su naturaleza. Y su naturaleza es muerte. Su paga es muerte. Pero miren lo que dice la Biblia: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, por favor.